Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, lunes 1 de abril, y comenzamos el cuarto mes del año, aquí en Política con Carreño. Espero que hayan tenido una tranquila Semana Santa, que hayan descansado estos 3 días y bueno, comenzar la semana con un poquito más de entusiasmo, porque la vida hay que enfrentarla y la vida continúa, amigos. A pesar de lo que vivimos acá en nuestro país, ¿no? Donde no se vislumbra ninguna mejoría por ninguna parte. Acaba de quebrar la fábrica de helado famosa, San Francisco. 100 personas desempleadas, 100 trabajadores, lo que significa 3, 4 personas por familia, entre 300 y 400 personas que quedan a la deriva. Continúa Huachipato, la protesta, la gente está desesperada. La agenda de esta semana, ni vamos a referirnos a la agenda seguridad, porque la inseguridad es plena completamente y los temas como que se han repetido, ¿no? Continúan, fíjense, el asunto, por ejemplo, de Núñez, que ha tenido muchas repercusiones y la moneda lo ha sentido, pues claro. El llamado de Núñez a la insurrección, porque eso es, llamar al desorden social es llamar a la insurrección, lo que provoca daños, yo diría que irreparables al gobierno, porque lo presiona. O sea, por un lado lo llama públicamente y le deja la pelota al gobierno. Llama públicamente al gobierno a que a su vez llame a esta presión social para las reformas que ellos quieren y que el chileno no quiere. No en las condiciones que el gobierno las plantea, evidentemente. Entonces, claro, Daniel Núñez es un comunista, un senador comunista, que él sabe, él está consciente del daño que provoca. Él está muy consciente del daño que provoca. Porque, por un lado, ¿verdad? Su llamado, su interpelación al desorden social, que no es otra cosa que a la insurrección, al vandalismo. Ellos dicen que la gente sobreexagera. No, aquí no hay ninguna sobreexageración en la interpretación. Las palabras son lo que son las palabras, amigos. No hay otra forma de interpretar esto. Nosotros sabemos lo que significa el llamado estallido social. Es un estallido delincuencial, lo sabemos. Es un llamado al desorden, lo dice claramente, ¿no? A la presión social. La presión social tiene sus consecuencias. La gente no va a ir a presionar, ¿verdad?, tomando té. Eso es lo que ocurrió en octubre con el estallido delincuencial y que nosotros vivimos las consecuencias hasta el día de hoy y las viviremos por muchos años más. Entonces, claro, el gobierno se ve atado de manos y ha hecho declaraciones, sin duda, pero que son declaraciones que también están ahí en veremos. Declaró Vallejo, declaró Monsalve, que son las personas,
digamos, que se han manifestado respecto de esto, porque el oficialismo prácticamente lo ha apoyado, a pesar que hay sectores del socialismo democrático que se han opuesto, que dicen que no, pero otros lo han apoyado plenamente. Vamos a ver algunos comentarios al respecto. Y sí, ese es un tema que va a copar la agenda, porque además, otra de las consecuencias de este llamado irresponsable es que el gobierno y el propio Partido Comunista, la presidencia de la Cámara de Diputados, que tiene que definirse ahora, dentro de poco, un par de semanas, cuando son las votaciones en la Cámara, no hay nada decidido y es probable que pierdan también la presidencia, tal como perdieron la presidencia del Senado. Y el gobierno se queda sin pan ni pedazo, ¿no? Porque más complicaciones, todavía más dificultades para aprobar las reformas que quiere aprobar. No hay hasta el momento ninguna posibilidad. El PDG no da su brazo a torcer, demócratas tampoco, y las declaraciones de Núñez están teniendo consecuencias muy drásticas, muy feas para el gobierno. Pero hay algo mayor detrás de todo esto, que es la irresponsabilidad y la muestra o la demostración del espíritu antidemocrático del Partido Comunista. Es un partido que nunca ha respetado la democracia ni la institucionalidad. Y aquí lo demuestra y lo comprueba una vez más, porque son los poderes los encargados de resolver las cuestiones legales. En este caso es el Congreso. Entonces no puede un senador irresponsable faltar a la propia institucionalidad de la cual él forma parte, que es el Congreso. No respetar la democracia. Es ahí donde se discuten las leyes. Las leyes no se discuten en la calle, amigos. La presión social no sirve para esto. Porque por algo estos personajes han sido escogidos democráticamente para que resuelvan la institucionalidad de Chile. Entonces, ¿para qué tenemos elecciones? Si toda vez que hay un conflicto llamamos a la presión social para que queme, saquee, robe, y bueno, y el gobierno entonces se vea en la obligación de o manda las tropas a la calle o agacha la cabeza y hace lo que los comunistas quieren. Y la cosa no se resuelve así. Así que el daño que le ha provocado Núñez al gobierno es terrible, pero sí, goza con el apoyo de distintos componentes. Yo tengo acá, por ejemplo, no voy a leer lo de Carmen Hertz, que es una comunista igual, pero el diputado Emilio Schneider, dice que, bueno, vamos a poner acá un poco de luz, ¿no? Dice, los que se niegan a llegar a acuerdos por las reformas que espera la gente, que usan sus escaños electos por la ciudadanía para defender a los más ricos, y ya con eso ya nos quedamos. Esa es la diputada Schneider, ¿no? Y la diputada Schneider es de Convergencia Social. Entonces, claro, ya viene con el asunto de los escaños para defender a los más ricos, esta cosa de resentimiento social que tiene esta gente que es un poco idiota, ¿no? Si aquí no se trata de defender a los más ricos, aquí es la ciudadanía la que no quiere, lo dicen todas las encuestas. No quieren reformas de pensiones donde ellos básicamente ese 6%, que es lo que está en disputa, la gente quiere ese 6% para la gente, para el trabajador, no para este fondo solidario, lo hemos dicho 1000 veces. Bueno, pero también hay otros diputados como Lorena Frías, que dice, mi opinión es que dado que somos
minoría política en el Parlamento, tenemos que disputar la mayoría social. Ella es de Convergencia, ¿no? Social también, doña Lorena Frías. Entonces, dado de que somos minoría en el Parlamento, tenemos que disputar la mayoría social. Ese es el llamado, pues, amigos. Esa es la democracia, el espíritu democrático del Frente Amplio. No hay en esta gente espíritu democrático. Aquí la democracia se resuelve en cuanto ellos consiguen lo que quieren. Eso es democracia para ellos. Como dijo Nicolás Maduro, por las buenas o por las malas, ¿no? Tenemos el diputado Soto del PS, ¿no? El único ausente en este debate es la gente. Si la gente, amigo, no tiene que debatir nada. El debate está en ustedes, entre los parlamentarios, para eso fueron escogidos. Entonces no tienen por qué relegar su responsabilidad, su capacidad de discusión, de diálogo en el Congreso, relegarlo a la gente que no tiene condiciones. La gente en la calle es una muchedumbre energúmena. Ya lo demostró en octubre de 2019 y me disculpan la expresión, trogloditas. Eso es lo que quiere la gente, lo que quiere esta gente, estos políticos. Con eso apelan entonces a esta presión social, ¿no? Dice, por eso lo que dice el senador Daniel Núñez lo respaldo completamente. La ciudadanía tiene que tomar partido por estas reformas políticas. ¿Por qué? La ciudadanía puede tomar partido como la tomo yo aquí desde mi columna. Yo no soy congresista. Yo tomo partido y estoy tomando partido. Pero quienes tienen la responsabilidad de llegar a acuerdos son los políticos en el Parlamento, no la gente en la calle, con piedras, palos, bombas molotov, quemando el metro, quemando la ciudad. No, eso es la presión social. Ese es el desorden social al que llama el senador Núñez y que tiene la tendalada. Además, la gente no está dispuesta. La gente ya tomó partido, rechazó la constitución presentada por Loncón, Stingo y otros descerebrados, ¿verdad? La rechazó en septiembre de 2022 por amplia mayoría. Luego rechazó la constituyente del 2023 por amplia mayoría. Entonces la gente ya se manifestó. Que ellos hablan, dice la gente debe manifestarse, ya se manifestó. Que el Partido Comunista y que el Frente Amplio hayan perdido las elecciones, esencial y trascendental para ellos, ese es otro cuento. Pero ahí está la manifestación de la gente. La gente se manifestó en las encuestas y se manifiesta todas las semanas en las distintas encuestas. Quieren los militares en la calle, 80% o más para la seguridad. Por ejemplo, rechaza el gobierno de Boris mayoritariamente sobre 60%, 63%, 65%. Entonces, rechaza a los candidatos del oficialismo, que son los de peor opinión en la gente. Todos los comunistas, comenzando por Vallejo. Entonces la gente se manifiesta en distintas instancias. No sé qué quiere esta gente. Bueno, llamar justamente a eso. A que salgan los delincuentes de la primera línea, porque esos están ahí, los tienen guardados. Claro. Entonces, bueno, y podríamos seguir con otras expresiones, ¿no? De otros, el diputado Cuello, comunista, no lo voy a leer porque obviamente es la opinión de ellos, ¿no? Daniel Vela, es un personaje que se hizo conocido porque es el presidente del partido ese de la corrupción, Revolución Democrática, eso de allá del norte, ¿no?
de Contreras, Andrade, donde está metida la diputada también de ellos, Catalina Pérez. Entonces, esa gente es la que está llamando, ¿verdad?, al estallido y aprobando la presión social y aprobando este estallido, convergencia social, en fin, eso. Y eso va a continuar. Así que yo espero que efectivamente pierdan la presidencia de la Cámara y se queden sin pan ni pedazo. Y se queden sin pan ni pedazo por culpa de ellos. Porque si ellos quieren llegar a acuerdos, lo mínimo que pueden hacer es ser inteligentes, pero como no lo son, lo mínimo que pueden hacer es negociar de manera coherente y llegar a acuerdos. En eso consiste la democracia, sin duda. En eso consiste el diálogo. En eso consiste el trabajo del poder legislativo. Discutir, conversar, llegar a acuerdos. Pero los acuerdos, amigos, no se consiguen mediante presión, porque eso lleva a ningún puerto. Y hoy las cosas no son como hace 4 o 5 años. Hoy la gente no está dispuesta a soportar nuevos vandalismos. Si ellos salen, habrá un enfrentamiento. La gente no se va a quedar así. No se va a quedar. No sé lo que va a hacer el gobierno, porque acá yo tengo las declaraciones, por ejemplo, de Monsalve. Monsalve dice que al gobierno no le compete ni le corresponde en ningún caso convocar a ningún tipo de presión. Al gobierno lo que le corresponde gobernar. Sería bueno que el gobierno gobernara, pero este gobierno no gobierna nada. Nada, la segunda parte del programa la voy a dedicar a las tonteras de Gabriel Boric en estos 2 años, a propósito de un reportaje del diario La Tercera, bien interesante. Yo hice una síntesis de ahí y agregué otras cosas. Bueno, pero lo que importa aquí es rescatar también lo que dice Vallejo, y aquí me voy a detener en Vallejo. Vallejo dice, hay una especie de falsa polémica. A nosotros no nos corresponde y no nos va a corresponder nunca llamar a la movilización social, aunque entendemos la importancia de la expresión ciudadana frente a discusiones que a veces parecen muy de élite o de élite. Entonces, me voy a detener en esto porque tengo una pequeña columna sobre estas palabras de Vallejo, que son a propósito del llamado de Núñez, ¿no?, de este senador irresponsable, antidemocrático, bueno, comunista, ¿no?, que no se respeta ni a sí mismo porque él, como dije, forma parte de la institucionalidad llamada Congreso, que él quiere destruir, como quisieron destruir hace 5 años, 4 o 5 años con el octubrismo. Bueno, yo creo que cualquier cosa que diga Camila Vallejo no es creíble. Y no es creíble porque en su ADN está la mentira. Yo siento que Vallejo es de verdad una mentirosa de tomo y lomo. Su especialidad, lo he dicho otras veces, es manipular la información, manipular el discurso, como ahora. Y vamos a ver, ¿no?, ¿por qué yo digo esto? Por ejemplo, en la declaración que ella hace, habla de especie de falsa polémica. Habla de especie de falsa polémica, defendiendo obviamente de partida a su colega Daniel Núñez, a su colega comunista, sin duda, cuyo llamado, como ya lo he dicho varias veces, es un acto
insurrecto. Es un acto subversivo. Claro que sí. Es un acto subversivo. La polémica, como dice Vallejo, ¿no? Hipócritamente, la polémica podrá ser cualquier cosa menos falsa. Aquí no hay una comprensión falsa de la polémica, como ella lo dice, ¿no? Es una preocupación social legítima. No es una polémica falsa, es una preocupación social legítima. ¿Por qué? Evidentemente, pues amigo, puesto que la experiencia vivida a partir del octubrismo delincuencial de 2019 marcó profundamente a la sociedad. ¿Qué duda cabe de eso? Entonces, que terminó por rechazarlo en sin dobles lecturas. Sin doble lectura. Aquí no hay doble lectura. La sociedad rechazó el octubrismo, aunque perdure el octubrismo, está vivo, como lo demuestra Núñez, pero lo rechazó en las urnas, como dije anteriormente, en 2 elecciones constituyentes. Entonces, claro, por lo tanto no hay polémica falsa, ni mucho menos. Y sí, lo que hay es un cuestionamiento legítimo al llamado subversivo antidemocrático de un senador comunista, que como dije no se respeta ni siquiera a sí mismo ni la institucionalidad de la cual él forma parte, ni evidentemente la democracia, de ninguna manera. Lo que echa por tierra también las declaraciones ridículas del presidente Boric, de esto de un espíritu democrático del PC, y que hay una mirada así anticomunista de parte de mucha gente. No, el comunismo no es querido en Chile y punto. Entonces, claro, ¿cómo cómo el presidente puede hablar de espíritu democrático con estas declaraciones? Que además le colocan a él la soga al cuello, no sé. Las reformas se votan en el Congreso, amigos. Se votan en el Congreso y no en la calle, por bárbaros. ¿Se imaginan los bárbaros votando reformas en el Congreso? Quemando el metro, saqueando negocios, saqueadores, delincuentes, como los de la primera línea. Ellos no tienen condiciones éticas, morales de ningún tipo para votar ni resolver reformas. ¿Quién dijo eso? Ahora, la segunda parte de la declaración de esta mujer mitómana llamada Camila Vallejo es de un cinismo propio de ella y del PC. Fíjense lo que dice: no nos corresponde llamar a la movilización social, pero otros sí pueden hacerlo, ¿no? Claro, otros sí pueden hacerlo, porque ese es el mensaje subliminal cuando dice que, aunque entendemos la importancia de la expresión ciudadana, ¿verdad?, frente a discusiones que a veces forman parte de la élite. Entonces, ¿qué está diciendo en el fondo? Por un lado dice que no le corresponde llamar a la presión social, pero por otro lado sí que comprende las manifestaciones ciudadanas. Entonces, bueno, esa es la hipocresía, el cinismo de Vallejo, ¿no? Entonces, claro, y desliza ese soterrado, ¿no?, llamado cuando afirma que entiende la expresión ciudadana frente
a discusiones que parecen muy de élite. ¿Por qué muy de élite? ¿Las discusiones democráticas en el Parlamento no son de élite? No sé qué opinan ustedes, amigos, pero no veo por qué tienen que ser de élite, si son las discusiones propias de políticos que fueron escogidos para discutir precisamente en el Parlamento. ¿Por qué van a ser de élite? No veo. O sea, por un lado, está bien que el ciudadano se tome la calle, ¿no? Se exprese, como en octubre de 2019, con los consabidos resultados para el país, claro. De otro lado, ¿no? La discusión democrática que debe llevarse en el Parlamento, como digo, como poder legislativo del Estado, a Camila Vallejo le parece que es una discusión de élite. Recordemos nada más que es el Partido Comunista el que propuso el fin del Senado, en esa constitución que fue rechazada en septiembre. La de Loncón, Atria, Stingo y estos descerebrados que estaban ahí. Y fue rechazada mayoritariamente. Ellos querían un parlamento unicameral para tener un poder más absoluto en sus manos. Entonces, claro, no me sorprende para nada la declaración de Vallejo, ni menos la declaración de Núñez. Entonces, en definitiva, yo creo que el gobierno sí, por un lado querría una manifestación social, pero no lo puede gritar a los cuatro vientos. Por lo menos Boris no puede hacerlo. Y sus ministros solapadamente lo dicen, ¿no? Porque quieren en el fondo el control total del Estado. Someter a los representantes dignos que vayan quedando en el Parlamento, no sé cuántos serán, y en el Poder Judicial, que cada vez son menos los dignos y son más los indignos. Vamos a referirnos al abogado Jofré en un programa, yo creo que mañana, que envió WhatsApp a Tomás Moschati de Radio Bio Bio diciendo que el tren de Aragua no existía, que era una mentira, que era una ficción, y que él no podía estar afirmando esas cosas, que mentía. Terrible, ¿no? El abogado narco. Pero en fin, así está la cosa en el Poder Judicial, pues amigos. En fin. Eso es. No pueden gritarlo a los cuatro vientos, pero sí desean el control total, sin duda. Y bueno, por eso Vallejo lo hace solapadamente, como es su estilo cínico, ¿no? Porque ahí están sus palabras. Ahí están sus palabras. No hay nada más que decir al respecto. Esa es la realidad que se está viviendo, amigos, en La Moneda, muy preocupados con esta posible pérdida de la Cámara de Diputados y por las repercusiones que ha tenido este llamado, ¿no?, antidemocrático. Y por eso es que se tomó la agenda. Pero ahora yo quiero hacer un recorrido por las tonteras, las idioteces de Boris en este tiempo, ¿no? Son muchas las tonteras de Boris, muchas. Y los ministros tienen que salir a tratar de explicar lo que no tiene explicación, ¿no? Son muchas. La reciente es el caso Narbona, más Narbona, menos Cray, que nadie entendió nada. Vallejo, que es la vocera, dijo que no tenía idea. Entonces, si es la vocera de gobierno y no sabe cómo explicar ni qué explicar de lo que dice su jefe, entonces ¿para qué es vocera? Ahí salió Toa del socialismo democrático, que se hacen la víctima, ¿no? Pero forman parte muy fuerte. Vamos a hablar de eso también en una próxima columna, o tal vez mañana. Socialismo democrático
está instalado en la moneda, ocupa varios ministerios importantes, y bueno, y Toa es una posible candidata. Entonces, claro, tiene que salir a dar disculpas necias, disculpas como las que hizo, como las que yo comenté el viernes, un cantinfleo inexplicable, inentendible a propósito de esta cosa menos entendible, de más Narbona y menos Craig, de Boric. Es una de las tonteras de Boric. Se equivoca con los nombres, nadie le entiende nada, ni sus propios ministros. Insulta a los empresarios. No sé. Bueno, en fin. Sigamos con este recuento, esta revisión de las tonteras de Boris, porque nos quedan 2 años y aquí hay para escribir un libro sobre las tonteras de Boris, un libro bien documentado y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, cuando indultó a los delincuentes, incluyendo delincuentes vinculados a la pornografía infantil, en fin, dijo que no eran delincuentes, ¿no? Que no eran delincuentes, para nada. Son jóvenes no delincuentes. Recuerden, jóvenes no delincuentes, con un prontuario kilométrico. Entonces volverá a salir que el presidente no tenía todos los antecedentes en la mano, cuando indultó una serie de estupideces, explicaciones que más complican a la moneda que explican. Y salen los ministros. De hecho, ustedes saben que Boric no es muy dado a dar entrevistas, porque él dice, mis ministros hablan por mí. Y como los ministros hablan tonteras, entonces y explican las tonteras de él con otras tonteras, estamos ante un gobierno de tontos, que dicen y explican tonteras. Claro, esa es la realidad. Y recuerden lo que dijo de Mateluna, el ex mirista. Dijo que la justicia se había equivocado, ¿no? Que bueno, que hubo irregularidades en el juicio, lo que de hecho inmediatamente provocó la reacción de la Corte, que no se meta en un poder independiente como es el Poder Judicial. Entonces, bueno, no recordar también, cómo no recordar también otras tonteras. Cuando muere Letelier, por ejemplo, Boris dice que murió un hombre, ¿no? Digno Letelier, digno, orgulloso de la vida que había vivido. Me imagino que sí, po. Una vida entera dedicada a la subversión. Me imagino que sí, que es lo que Boris admira, ¿no? Y luego, sin que nadie le apretara el cogote, porque el cogote se lo aprieta él mismo se pone la soga al cuello con sus declaraciones, insultó al ex brigadier Hernán Chacón, que se había suicidado, un personaje que ya estaba preso, y él dice que fue cobarde porque no enfrentó el juicio, no enfrentó a la justicia. Si él lo enfrentó, ya estaba preso, y lo habían condenado a no sé qué cantidad de años más, y ya era un hombre viejo, y sabía que no sé, pues la muerte lo iba a pillar en la prisión en cualquier momento, y prefirió pegarse un tiro. Bueno, no respetó al muerto, Boris, no respetó a sus familiares, ni la institución que representaba el ex brigadier, o brigadier, ¿no? Entonces, claro, son metidas de pata de Gabriel Boric, las tonteras de Boric, como yo digo, las necedades, las idioteces de Boric, porque él se da su gustito, nadie le pregunta nada, nadie lo ahorca, él se ahorca solo, pero quiere darse su gustito. O como cuando, por ejemplo,
expulsó al embajador de Israel, que iba con sus cartas, con sus credenciales diplomáticas, y lo echa. Lo echa de la moneda cuando había una reunión marcada para recibir esas cartas diplomáticas, esas credenciales. Pero eso es Boric. Eso es. O ahora, recientemente, en enero, por ejemplo, en Copiapó, cuando entrega estas casas, ¿verdad?, en Copiapó, o en Coquimbo, no sé, Coquimbo, y dice que estas casas sociales tienen paneles termosolares. Esto en enero de este año. Entonces el Ministerio de la Vivienda tuvo que salir a desmentirlo al tiro. Porque claro, imagínense casas sociales con termosolares, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? En Coquimbo, ¿no? Y así suma y sigue las tonteras de Gabriel Boric. Ahora, hace un par de días, él anduvo por la Plaza Brasil, solo de noche, y dice que es muy seguro, que no tuvo ningún problema, a pesar de lo que dicen los otros. Entonces el presidente Boric, de verdad, yo siento que a veces no regula bien. Porque primero que él no anda solo. ¿O usted, amigo, puede andar solo en la Plaza Brasil de noche? En medio amparado por la oscuridad, pues claro, porque es como un poeta, ¿no? Evidentemente que va todo el mundo detrás de él. ¿Cuántos guardaespaldas tiene? Seguramente de ya las cuadras que rodean la Plaza Brasil ya están controladas por estos guardaespaldas. No, pero él dice que camina solo. Entonces dice cosas que son mentiras. Camina solo, o sea, sí, si caminar solo puede caminar por donde quiera. Neil Armstrong caminó hasta en la luna, a saltitos, pero caminó. El problema es si los delincuentes los dejan caminar a usted por donde usted quiera. Ahora si va rodeado de guardaespaldas y ya le controlaron todo el entorno, el contorno de la plaza por donde él ande cuando salía en bicicleta. Ese es otro cuento, salía en bicicleta y los guardias corriendo detrás por las veredas, no sé cuántos guardias. Entonces, esta gente cree que la sociedad es idiota, pero no es así. Yo creo que otros son los idiotas, ¿no? En esa reunión en Estados Unidos andaba buscando al representante norteamericano y el representante norteamericano criticando la ausencia de Estados Unidos en la reunión y Kerry estaba al lado de él. Bueno, eso es Boric. Ahí Kerry le preguntó si le faltaba una cervecita. Claro. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? En la explosión. Una explosión que nadie escuchó, solo él. ¿Se dan cuenta? Yo creo que él se imagina cuestiones, no sé. Una explosión que él solo escuchó y movilizó hasta la Guardia de Palacio. Andaban los carabineros en moto, recorriendo el barrio Yungay para ver dónde había sido la explosión. Evidentemente nadie escuchó nada, ni los vecinos, nadie. Solo él. Solo él, como la amenaza a sus padres en Punta Arenas. Esos papelitos. Y el padre dijo que se había enterado por la prensa de la amenaza. Bueno, eso es Boris, esas son las tonteras, las idioteces de Boris. No sé a quién quiere impresionar con todo esto. Y esto provoca un desconcierto enorme en sus ministros, en primer lugar, que tienen que salir a explicar lo inexplicable, ¿no? ¿Cómo explicar idioteces de ese tipo? No puede.
En China le fue a hablar de libertad y de no obedecer la versión oficial a estudiantes chinos en una universidad, a una dictadura como la China. Bueno, Boris de verdad no regula bien, amigos. Esto en solo 2 años, ¿no? 2 años, 2 años. No hablemos cuando para la campaña en la primera convención, la primera elección, donde él y sus ministros recorrieron, gastaron suela apoyando el apruebo cuando él no podía hacer eso. Pero cara de palo todos lo hicieron, repartiendo, haciendo firmas, poco menos, de la Constitución que iba a ser aprobada. Entonces, amigos, vivimos tiempos bastante dramáticos, inciertos, porque tenemos un gobierno que no regula bien. Tenemos un oficialismo que de verdad es demencial y que quieren resolverlo o por la buena o por la mala. Como la buena es el diálogo en el Parlamento y la mala es llamar a los delincuentes a quemarlo todo para presionar ese Parlamento, ese Congreso. Bueno, estamos en manos de gente que tienen como una bomba molotov en su cabeza y que puede explotar en cualquier momento. Boric es un presidente y en Chile el régimen presidencialista es como un monarca, es como una verdadera monarquía. Boric debiera ser el presidente que resuelve, pero Boric es el problema. Este es un presidente problema. Él debiera permanecer al margen, pero él se involucra. Boric es el problema, amigos. El oficialismo que lo acompaña es el problema y le hace zancadillas. El Partido Comunista le vive haciendo zancadillas. Entonces, claro, la sociedad vive así, con la espada sobre su cabeza, porque no sabe en qué momento esta cosa puede estallar por las idioteces del propio Boric y las idioteces de la coalición política que lo acompaña. Así es, amigo. Bueno, con esto terminamos el programa de hoy, lunes 1 de abril, aquí en Política con Carreño. Nos vemos mañana martes. Chao, amigos, y gracias como siempre por su compañía.